Segunda lección de Teología Espiritual. El tema sobre la conversión permanente y el camino del amor cristiano. Que esto conlleva la oración, la lucha ascética y los sacramentos. Para conectarnos con la lección anterior, veamos el subtítulo: El valor insustituible de la cruz. Decía el Papa San Juan Pablo II que el amor verdadero es exigente. No cumpliría mi misión si no lo hubiera dicho con toda claridad, porque fue Jesús, nuestro mismo Jesús, quien dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Del Evangelio de San Juan, capítulo 15. En este sentido, el amor exige esfuerzo y compromiso personal para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, la santidad significa disciplina y sacrificio, pero también debe significar alegría y realización humana, lo dijo el Papa San Juan Pablo II. No hay nada que agrade más a Dios que el contemplar un alma que con paciencia e igualdad de ánimo lleve cuantas cruces le mandara el Señor. Que esto hace el amor igual, el amante con el amado. Quien ama a Jesucristo desea que le traten como a Él le trataron. Él, pobre, despreciado y humillado, nos dirá también con la Sagrada Escritura San Alfonso María de Ligorio. Y también se lee en el libro de El Pastor de Hermas: felicitaos a vosotros, dice, a vosotros mismos. Es más, piensen que habéis realizado una obra grande cuando alguno de ustedes padezca por Dios. Entonces, todo cuanto nos viene de parte de Dios y que de pronto nos parece próspero o adverso, todo eso nos es enviado por un Padre lleno de ternura y por el más sabio de los médicos, con miras a nuestro propio bien, dice el pastor de Hermas. Que es Dios mismo, ¿verdad? El médico sabio que sabe lo que cada uno de nosotros necesita. También sigue diciendo San Alfonso María de Ligorio: si queremos disfrutar los placeres de la eternidad, debemos de privarnos de los placeres del tiempo, porque dice la Sagrada Escritura: el que quiera salvar su vida la perderá, en el Evangelio de San Mateo capítulo 16. Entonces, si queremos salvarnos, todos hemos de ser mártires, ya sea por el hierro de los tiranos o por la propia mortificación. Hay que aprender entonces a ser mártires, ofrecerse al Señor como mártires. El martirio que te va acabando día a día con la entrega, ¿verdad? Con la propia mortificación, con la renuncia al pecado y al mal, con hacer el bien también estamos haciendo mortificaciones. Entonces, no solamente con un tiro te van a hacer mártir, sino que uno mismo debe hacerse mártir a los ojos de Dios con una verdadera entrega, ¿verdad? Al servicio de los hermanos. Persuadámonos todos de que todo cuanto sufrimos no es nada comparado con la gloria eterna que se nos espera. Porque estoy convencido, decía San Pablo, de que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que se ha de manifestar en nosotros.
Se lo decía a los romanos, ¿verdad? En la carta de los romanos, el capítulo 8. Entonces, estas momentáneas penalidades nos acarrearán la felicidad eterna, concluía San Alfonso María de Ligorio. Entonces, continuando el texto de la clase anterior, tendríamos que decir que Dios ha hecho un acto de bondad para con nosotros al revestir a su primogénito de un resplandor superior al de todos los hombres y al ponerle como modelo de gran atleta superior a todos, es Cristo Jesús. El sufrimiento es, por lo tanto, un medio para llegar a la perfección y una fuente de salvación, el valor salvífico del sufrimiento y del dolor y de la muerte. Los hombres, por eso, son impulsados por el sufrimiento. Los verdaderos hombres, ¿verdad?, son impulsados por el sufrimiento a reconocer en la pasión de Cristo la infinitud del amor de Dios, que fue capaz de dar a su Hijo único para que todos tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Y así pueden descubrir los cristianos, los verdaderos hombres de Dios, podremos descubrir que el dolor está destinado a servir para la conversión, es decir, para la reconstrucción del bien en el sujeto que puede reconocer la misericordia divina en esta llamada a la penitencia y a la santidad. Por eso, para poder percibir la verdadera respuesta al porqué del sufrimiento, como lo hacía Job, tenemos que volver nuestra mirada a la revelación del amor divino, fuente última del sentido de todo lo que existe. Cristo es la fuente última de la respuesta a todo lo que nos sucede. Cristo Jesús, por eso, nos hace entrar en el misterio, nos hace descubrir el porqué del sufrimiento, en cuanto somos capaces, pues, de reconocer la sublimidad del amor divino. Dios Todopoderoso podía redimirnos de cualquier manera, pero Él quiso hacerse semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Incluso quiso venir a padecer con nosotros. Recordemos que Dios no desea que nosotros suframos. Sin embargo, el sufrimiento, consecuencia del pecado, es un compañero cotidiano de la vida del hombre. Entonces quiso hacerse Dios en su Hijo Jesucristo, hacerse compañero de camino de nosotros, para comprendernos, dice la carta a los Hebreos, y así hacerse uno con nosotros, ¿verdad? Solidario con nosotros. Entonces, en definitiva, también tendremos que decir que el único verdadero mal en el hombre es el pecado. El resto todo nos sirve para bien. Y lo que ante todo importa es la lucha personal, en primer lugar, para eliminar el pecado de la propia vida, de quienes nos rodean y también de nosotros mismos, lo cual brota el mejor modo de combatir todos los males humanos. Si nosotros aprendemos a combatir el mal del pecado, nosotros vamos a saber y poder combatir todos los males humanos, que son su consecuencia, ¿verdad? Todos los males humanos son consecuencia del pecado del hombre. Por eso sufrimos y por eso Jesús se unió a nuestro sufrimiento. Él, que no tenía pecado, cargó sobre sí todos los pecados de nosotros para podernos redimir. Entonces, en esa medida, si nosotros sabemos valorar y comprender el valor del sufrimiento, vamos a aprender de la mejor manera posible combatir todos los males humanos que nos rodean, que todos los males humanos son consecuencia del pecado. Y entonces, por la bondad de Dios, se hacen camino los
cristianos que sabemos luchar contra todos los males humanos, nos hacemos camino para que cada uno descubra, en primer lugar, los propios errores, los propios egoísmos, y finalmente aprendamos a amar, que es el fin último al que somos llamados, al amor a Dios y al amor a los hermanos. Entonces, solo así, y entonces, digámoslo así, aún en medio de la oscuridad en que a menudo nosotros podremos abrazar la cruz, el dolor, el sufrimiento, en esa medida se logra y se da la paz. Solo cuando el hombre entonces, siendo fiel a la gracia, se decide a colocar en el centro de su alma la cruz de Cristo, la cruz de la vida, la cruz cotidiana, negándose a sí mismo por amor a Dios, estando realmente desprendido del egoísmo y de toda falsa seguridad humana, es decir, cuando se vive verdaderamente de la fe, de la esperanza, es entonces cuando vienen al alma esa paz y esa libertad que Cristo y solo Cristo ha ganado para nosotros. Y por otra parte, frente a la tentación del hedonismo, el hedonismo, recuerden que es la búsqueda del placer egoísta. Entonces, frente a la tentación del hedonismo, del placer egoísta, se rebaja al hombre a receptáculo de placeres. Cuando nosotros solo buscamos el placer, entonces nos convertimos en un vicio de búsqueda de placer. Y se priva el alma humana de las energías propias de su dignidad. Por esa razón, el cristiano sabe y proclama el valor insustituible del sufrimiento en la obra de la redención, porque incluso nosotros podremos ofrecer al Señor esos placeres humanos que son reales, pues, que podemos y que tenemos derecho a sentirlo, incluso a la renuncia de los placeres. En primer lugar, el hedonismo, que es un placer egoísta, nosotros nos estamos mortificando. Entonces, en esa medida estamos aprendiendo a valorar, pues, el sufrimiento como una obra redentora, ¿verdad? Y no solo es útil esta reflexión, sino que realiza un servicio imprescindible al alma humana. Cuando nosotros nos ejercitamos en la renuncia de los placeres egoístas, el hedonismo, el yo quiero, solo yo, para mí, eso es el hedonismo. Entonces, si nosotros aprendemos a renunciar, es parte del sacrificio, un sacrificio de sufrimiento que le ofrecemos al Señor, porque cuando yo rechazo un placer, me estoy mortificando. Entonces, en esa medida, nosotros estamos aprendiendo a valorar el sufrimiento que tiene una realidad redentora en sí mismo. Ahora bien, en el cuerpo de Cristo, que crece incesantemente desde la cruz del Redentor, recordemos que todos somos cuerpo de Cristo. Entonces, ese cuerpo de Cristo que crece incesantemente desde la cruz del Redentor, precisamente el sufrimiento penetrado por el espíritu del sacrificio de Cristo, es el mediador insustituible y el autor de todos los bienes indispensables para la salvación del mundo. Primero nuestra salvación y la salvación del mundo. El sufrimiento, más que cualquier otra cosa, entonces, es el que abre el camino a la gracia, esa gracia que transforma las almas. El sufrimiento, más que todo lo demás, hace presente en la historia humana la fuerza de la redención. Podríamos decirlo entonces también en palabras cristianas que el sufrimiento, más que todo lo demás, hace presente en la historia de la salvación esa fuerza redentora de Jesucristo para nosotros y para toda la humanidad. Bien, un tercer subtítulo de el tema de la
la conversión permanente y el camino del amor cristiano. Un tercer subtítulo es el imprescindible recurso a la oración y a los sacramentos, que es la parte complementaria de nuestro título, del primer documento que estamos reflexionando, ¿verdad? Que es la teología espiritual desde pues, la perspectiva cristiana. Bien, el subtítulo, lo repito, el imprescindible recurso a la oración y a los sacramentos. La importancia de la lucha ascética, o sea, del crecimiento espiritual, la importancia del crecimiento espiritual de esa lucha ascética en el progreso de la vida virtuosa, de la vida buena, de buscar siempre el bien. Ese progreso de la vida no debe hacernos olvidar, sin embargo, que la moral cristiana es una moral de gracia en la que priva la iniciativa divina. Esto quiere decir que para hacer unión de nuestro conocimiento sobre la moral cristiana, tendremos que decir con este autor, el padre Ramón García de Haro, que la moral cristiana es una moral de gracia, o sea que Dios es el que da la gracia. Eso significa pues que es una iniciativa propiamente divina para poder vivir en gracia, para vivir la moral cristiana. Entonces, como toda la moral antigua y clásica, griega y romana, la moral cristiana es una moral de virtudes que se desarrollan con la educación, con el esfuerzo personal, con la búsqueda del conocimiento, con la búsqueda para sacar de la ignorancia nuestra conciencia, para que sepamos distinguir el bien y el mal como ley natural impresa en el alma de todos los cristianos, ¿verdad? Por medio de la cual vamos a educar entonces la conciencia por la educación, el esfuerzo personal, la oración, los consejos que tenemos que buscar. Bien, entonces, pero la intervención de la revelación, o sea, Dios cuando se revela, Él interviene y provoca, de hecho, una transformación considerable en la doctrina de las virtudes que nosotros ya conocemos, colocando todo ante Dios, ¿verdad? Colocando todo ante Dios por medio de Jesucristo y no ya colocándolo todo en nosotros mismos, en nuestro egoísmo. Porque el manantial primero de la cualidad moral brota pues de la iniciativa divina. Así se manifestaba en la doctrina de las virtudes infusas. Recuerden las virtudes teologales, esas virtudes implantadas en el hombre por el Espíritu Santo, fe, esperanza y caridad. Y no ya adquiridas por solo el esfuerzo humano. Recordemos que las virtudes son dadas por Dios, por pura iniciativa divina, nos vienen de Dios. Por supuesto que tenemos las virtudes humanas, pero las virtudes humanas se enriquecen y se fortalecen con las virtudes infusas, fe, esperanza y caridad. Y esto no se adquiere sin la gracia divina. Con el solo esfuerzo humano no se puede adquirir. Por esa razón, la lucha ascética, en esa lucha que tiene el hombre por ser mejor, ir perfeccionando su vida espiritual, el hombre debe apoyarse siempre en la oración y en los sacramentos, porque los sacramentos son los canales ordinarios por medio de los cuales Dios quiere derramar en nosotros su gracia. ¿Y cuál es la gracia? La primera gracia de los sacramentos, la gracia santificante. Ya lo sabemos que es Dios mismo que quiere venir a vivir en nosotros. Y entonces, apoyados nosotros en la oración y en los sacramentos, nosotros podemos dar el combate, pues la lucha ascética, el combate espiritual. Y resuenan como un eco sonoro también
las palabras dichas por Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 15, cuando dice, sin mí nada pueden hacer. No solo sentimos la necesidad, sino el absoluto imperativo de una grande, intensa y creciente oración de toda la iglesia para poder estar, en primer lugar, unidos con Cristo y en segundo lugar, clamando que derrame siempre en nosotros su gracia. Como le decía San Pablo, te basta mi gracia. A nosotros también nos dice, te basta mi gracia, porque la gracia de Dios es suficiente para que nosotros nos podamos levantar, podamos seguir creciendo y podamos seguir dando el combate espiritual. Por eso solamente la gracia puede evitar que los grandes cometidos y dificultades por las cuales hoy atraviesa tornen en fuentes de crisis y sean en cambio ocasión todas esas dificultades y todos esos cometidos de la vida, y que sean como un fundamento de conquista cada vez más madura del pueblo de Dios en su caminar hacia la tierra prometida. En la presente etapa de su historia, en la historia que nosotros estamos viviendo, como se está acercando al término, ¿verdad? Y al inicio más bien de este tercer milenio que nosotros estamos viviendo y que todos nosotros hemos inaugurado este tercer misterio. Entonces tenemos tercer milenio más bien que misterio. En este tercer milenio, a partir del año 2000, entonces, dice el padre Ramón García de Haro, que nosotros como pueblo de Dios caminamos hacia la tierra prometida, pues en este tiempo presente, con la fuerza que nos da la gracia divina. El hombre, por su parte, también debe admitir hasta la raíz su condición de criatura, para ser humildes. Entonces, en primer lugar, reconocer la propia indigencia y así abrirnos, así podernos abrir a Dios, porque si nosotros nos sentimos buenos, nos cerramos a la gracia de Dios. Entonces, sentirnos criaturas limitados, incapaces de hacer por nosotros mismos todo lo que compete a Dios, reconociendo la propia indigencia, o sea, el poco valor que tenemos ante Dios, reconociéndonos, humillándonos ante Él. Así nos estaremos abriendo a su gracia. Y en forma más o menos consciente, también por una oculta confianza en sí mismo, el ser humano a veces centra la lucha de sus propias energías y por eso es que fracasa el hombre. Entonces, la humildad es el primer paso para abrirnos a Dios. El hombre, el ser humano, el cristiano, el que está en una lucha ascética, en un crecimiento espiritual, el ser humano, el cristiano, diría yo, necesita una superación al límite hasta aprender a movernos de un modo nuevo con la humildad, movernos a nosotros mismos, con la humildad de quien se abandona en la acción de Dios, en activa pasividad. Esto significa estar abiertos a Dios, pero en cuanto Dios actúa, también nosotros actuar. Eso significa activa pasividad. Porque si el Señor no edifica la mansión, en vano se afanan lo que la construyen, dice el Salmo, ¿verdad? Si el Señor no custodia la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Eso significa entonces la activa pasividad que nosotros debemos de prestar a nuestro propio desarrollo espiritual, abiertos a la acción de Dios, que cuando Él actúa, empezar nosotros con su fuerza a actuar también con nosotros en el mundo. Seguir nosotros construyendo, ora, labora, decía San Benito, ¿verdad? Entonces significa que orando, pero también trabajando, haciendo la parte que nos corresponde a nosotros. Porque si el Señor
no edifica la casa, en vano se afanan los que la construyen. Entonces, lo expresa todo esto bien en el ámbito de la experiencia cristiana, este texto, pero también se trata de una constante, quizá no siempre explícita, tal vez inconsciente, ¿verdad? En el encuentro personal que tengamos todos con Dios. Ese encuentro personal que tiene el hombre con Dios, ese hombre de buena voluntad que se abre también a la influencia, al impulso del Espíritu Santo, es una experiencia pues que nosotros tenemos, aunque no nos demos cuenta cuando hacemos el bien, ¿verdad? Y San Agustín nos habla también de esta manera, cuando en su experiencia dice: andaba buscando la fuerza idónea para gozar de ti y no la encontraba, hasta que me abracé al mediador entre Dios y los hombres, a ese Cristo, a ese hombre Jesucristo, que por encima de todas las cosas es bendito por todos los siglos, el que nos llama y que nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es una reflexión de San Agustín del texto del Evangelio de San Juan, capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, repetimos lo que dice San Agustín: yo andaba buscando la fuerza idónea para gozar de ti, pero no la encontraba hasta que me abracé al mediador entre Dios y los hombres, al hombre Jesucristo, ¿verdad? Eso es hermoso. Ahora, por otro lado, también, yo no era bastante humilde, sigue diciendo San Agustín. Yo no era bastante humilde para poseer a mi Dios, mi Jesús humilde, ni entendía las lecciones de que es maestra su debilidad. O sea, la debilidad de Cristo es maestra también para nosotros. Es el misterio de la libertad humana, de nuestra facultad más personal, la voluntad en su característico entrelazarse de fuerza, ¿verdad? Puesto que es poder de obrar con dominio y de debilidad, puesto que no somos capaces de realizar por nosotros mismos, por un simple querer, aquello que deseamos, según la experiencia de cada uno de nosotros que nos confirma, ¿verdad? Eso significa que nosotros, aunque busquemos con nuestra propia fuerza, dice San Agustín, poder obtener lo que siempre queremos, ¿verdad? Lo que siempre deseamos. A veces no lo podemos obtener y la experiencia nos lo confirma, que nosotros por nosotros mismos no podemos lograrlo. Ahora bien, la revelación a nuestro espíritu del secreto para usar y gozar de su fuerza divina más íntima, la acción del Espíritu Santo que lo habita, pero que Dios no quiere que opere en nosotros sin nosotros. Significa, ¿verdad? Ora et labora. Significa también la acción activa, pasiva que nosotros tenemos que realizar. En cuanto actúa el Espíritu de Dios en nosotros, también nosotros actuar, ¿verdad? Porque la acción del Espíritu Santo que nos habita, Dios quiere que con esa acción del Espíritu Santo que opere esa acción, valga la repetición para que lo tengamos claro, esa fuerza del Espíritu Santo opera en nosotros, pero con la ayuda de nosotros, porque en el camino a la santidad son siempre fundamentales las disposiciones humildes del alma que la empujan a la oración y a recibir con fe los sacramentos. También significa esto importantísimo, que busquemos nosotros también los canales, los caminos por medio de los cuales podemos encontrarnos con Dios, en esos caminos de santidad, ¿verdad? Siempre el alma sea humilde y dispuesta. ¿Y cómo va a ser nuestra alma siempre humilde y dispuesta? Cuando nosotros aprendamos el camino. ¿Y cuál es el camino? La oración, los sacramentos, principalmente la reconciliación y la Eucaristía. Por esa razón, entonces, la vida cristiana
requiere un recurso constante a la oración. Dice Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 26, vigilad y orad siempre. Es necesario orar siempre sin desfallecer, dice San Lucas capítulo 18. Y dice también, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre, dice San Mateo capítulo 7. También dice San Pablo, orad sin interrupción, lo dice en la primera carta a los tesalonicenses. También seguirá diciendo San Pablo, perseveren en la oración y manténganse vigilantes gracias a la oración, dice los Colosenses capítulo 4. Y finalmente San Pedro dice, sed sobrios para poder dedicaros a la oración. Lo dice San Pedro pues en su primera carta, capítulo 4. Entonces, por lo tanto, la oración familiariza con los bienes del Espíritu y hace desear los bienes del Espíritu, mostrando por la oración cuán atractivos son los bienes espirituales. Cuanto más pensamos en los bienes espirituales, más nos agradan y más plenamente desaparece aquel tedio engañoso cuando estamos cansados de la oración, que puede engendrar en quienes los conocen solo superficialmente esos encuentros de oración y que te cansan esos momentos de oración. Entonces, a eso sí te puede causar tedio y engaño. Pero cuando nosotros somos animosos, como dice Jesucristo en el Evangelio, para estar vigilantes y orar siempre, sin mí no pueden hacer nada, dice Jesucristo. También dice, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. La rama que se separa del árbol muere, dice, porque el árbol que no da fruto también será desaparecido. Por lo tanto, si Jesucristo es el tronco, nosotros somos las ramas, y las ramas tenemos que estar unidas al tronco. Y como en sentido cristiano se entiende esto, que nosotros con la oración vamos a estar como pegados a Cristo, a Él, a su gracia, para poder seguir caminando y creciendo. Como tantas veces hemos repetido, entonces la vida cristiana asume todas las energías biológicas y psicológicas y espirituales de la persona, ¿verdad? La vida cristiana tiene que asumir todas esas energías, la parte humana, la parte espiritual, que esta parte espiritual debe aportar con libertad, la parte humana aportar con libertad a la parte espiritual. Pero esto no es una vida simplemente humana, porque la vida cristiana está traspasada por la acción del Espíritu Santo y su continua iniciativa en el alma. Es el Espíritu el que tiene la iniciativa, porque Él es el que la habita, el alma humana, en esa inhabitación del Espíritu de Dios, de la Santísima Trinidad en nosotros. Por esa razón no cabe entender siquiera cuál sea la acción de la providencia en el mundo sin reconocer que procede de una sabiduría infinita que nos supera. Mucho menos también podemos penetrar en los caminos misteriosos de la gracia y el modo en que Dios purifica nuestra libertad. Por esa razón, las pruebas anunciadas en las bienaventuranzas penetran hasta la médula del espíritu humano. En la oscuridad de la fe muchas veces, porque a veces nosotros no entendemos lo que pasa, pero sí debemos creerlo, ¿verdad? No perder nunca la fe, aunque sean momentos de oscuridad, de pruebas, ¿verdad? Esas pruebas que las bienaventuranzas te dicen, pobres los que sufren. El sufrimiento es una prueba y la bienaventuranza te la dignifica en el sufrimiento. Entonces, aprender que esas pruebas que te anuncian las bienaventuranzas deben penetrar hasta la médula, dice el texto, del espíritu humano, incluso en momentos de oscuridad de fe, si ustedes quieren.
porque esa iluminación del Espíritu parece casi haberse esfumado muchas veces en el mismo sufrimiento, porque lo escuchamos en Cristo en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces son momentos de oscuridad en la fe, pero no perder nunca la fe, aunque la noche sea oscura. Por eso, mientras el aparente fracaso de sus esperanzas y la comprobación de la debilidad humana de su fuerza, el cristiano hace experimentar la propia incapacidad de un amor generoso a Dios. Somos incapaces de un amor generoso a Dios y a los demás. Experimentamos, pero también somos fuertes en nuestra debilidad, porque la debilidad de Dios es más fuerte que nuestra fortaleza. Por eso, entonces, se palpa que nada se puede sin Dios. Esto lo debemos de tener clarísimo. Nada podemos sin Dios. Si no oramos, no sirve para nada nuestra vida misma. Se comprende también entonces mejor el papel privilegiado de la oración en la conducta cristiana. Un cristiano que no ora tiene una conducta pagana, diría yo. Entonces, frente a la gracia que debe penetrar y transformar poco a poco toda nuestra vida, la oración es la única forma de acción que el hombre puede ejercitar respecto de Dios. Estar unido a Dios, orando, aunque sea una oración de silencio. Estar, por ejemplo, ante el Santísimo. Dice uno, fui al Santísimo, no me salió nada, pero tuviste en presencia del Señor, como queriéndole decir inconscientemente incluso, aquí estoy, Señor, estoy vacío porque yo no soy nada, soy inútil, no sirvo para nada. Y de esa oración simple y sencilla, incluso esa oración de silencio, el Señor te llena de su fuerza, porque eso es oración también. Por eso el papel privilegiado de la oración. Por su parte, la petición, el ruego, es un medio de acción de suyo muy débil. ¿Por qué razón? Porque somos pedigüeños, todos lo pedimos. Casi desprovisto de fuerza, de compasión para uno mismo, incluso, por ejemplo, en un mandato que nos haga Dios. Como, por ejemplo, poner de relieve, como lo hace Santo Tomás, ¿verdad? Que dice que, sin embargo, nos confiere esa oración del silencio y del abandono, de esa debilidad, de esa oración en la noche oscura, nos confiere un poder que supera cuanto el hombre puede alcanzar por su propio empeño. Esa oración nos obtiene la gracia de Dios, es decir, una energía divina. Nosotros salimos fortalecidos, aunque no sintamos que la oración haya servido. Salimos fortalecidos, incluso de una oración de silencio. Así lo decía también Tertuliano con expresión particularmente feliz. Decía, sola oratio est qua vincit Deum, que traducido quiere decir solamente la oración puede vencer a Dios. Entonces, la vida cristiana, por lo tanto, y todas sus virtudes, las virtudes humanas y cristianas, desde la humildad a la fortaleza, desde la esperanza a la paciencia, de todas esas virtudes nacen del amor, y al amor se encaminan, nacen de Dios y hacia Dios se encaminan. Nosotros sin ti no podemos hacer nada, tenemos que decirlo siempre. Y el amor lleva al trato, a la conversación, a la amistad. Si nosotros aprendemos a amar al Señor, vamos a aprender a ser amigos de Él, vamos a aprender a tratarlo, a comunicarnos con Él, a conversar con Él, ¿verdad? Principalmente la amistad, que es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere ser amigo de nosotros. Entonces la vida cristiana, por eso, requiere un diálogo constante con este Dios omnipotente, unitrino,
Dios todo amor, y es a esa intimidad en la oración, en ese diálogo, donde nos debe conducir el Espíritu Santo de Dios si nos dejamos inspirar con Él. ¿Quién sabe las cosas del hombre sino solamente el espíritu del hombre, que está dentro del espíritu del hombre? Así las cosas de Dios nadie las ha conocido sino el Espíritu de Dios, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Por esa razón nosotros tenemos que estar en constante conexión con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a revelar las cosas de Dios para que podamos entender lo que Dios nos está pidiendo a cada instante. Entonces, si nosotros tenemos relación asidua con el Espíritu Santo, nos haremos también nosotros hombres espirituales, ya no hombres carnales. Nos sentiremos humanos y nos sentiremos también, además, hermanos de Cristo. Nos sentiremos también hijos de Dios, a quienes no dudaremos de invocar como Padre, que es nuestro Padre, dice San Pablo a los Gálatas y en la carta a los Romanos. Entonces, el Espíritu, en esa relación constante, asidua, insistente, diría yo, también nosotros nos iremos convirtiendo del hombre animal en el hombre espiritual. Y así nos sentiremos hermanos de Jesucristo, nos sentiremos hijos de Dios. Y nunca, por la oración, nunca vamos a dejar y nunca vamos a dudar de invocar a Dios como un Padre bueno, un Padre amante, un Padre que nos espera y que nos ama profundamente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.